¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esto empieza así. Nos despertaron a gritos. Estábamos boca arriba en nuestros catres dentro de la enorme carpa verde. Ninguno de los 12 se atrevía a decir algo. Ninguno osaba moverse en su saco de dormir. Volví la cabeza hacia el catre de al lado. En la luz opaca de la madrugada encontré el rostro de mi hermano observándome de vuelta, preguntándome con la mirada qué estaba pasando allá afuera, qué significaban tantos gritos. Le respondí, también con la mirada, que no tenía ni idea. Pero de pronto los gritos se hicieron más fuertes e histéricos. Alguien se estaba acercando a nuestra carpa. Hubo un silencio breve, aunque sobradamente claro, para detectar el llanto de uno de los niños en la parte trasera, antes de que tiraran a un lado la portezuela de lona verde y todo nuestro mundo se inundara de luz. En el umbral estaba la silueta de Samuel Bloom, nuestro instructor, nuestro amigo y protector incondicional, pero ahora uniformado de negro y con un garrote en la mano, y lanzando alaridos y órdenes que ningún niño ahí entendía. En su brazo izquierdo, tardé en notar, caminaba una enorme tarántula. Eduardo Halfon, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea, allí donde estés y desde allí donde nos escuchen. ¿Cómo estás? Hola Javier, muy bien, aquí en Berlín, estoy en Berlín. En Berlín. Sí. La última vez que hablamos con Eduardo Halfon pasaba por Barcelona, pero venía de Nebraska. Sí. Esto eres el escritor más viajero que conozco. No sé si viajero es la palabra correcta, porque cada vez viajo menos, ¿no? Lo que pasa es que cada vez que me ves, estoy en un lugar distinto, pero más por un tipo de nomadismo, Javier. No es que viaje mucho, sino que me he mudado mucho, ¿no? Han sido mudanzas, especialmente desde Nebraska, ¿no? De 7 años atrás para acá. Hemos pasado por París y por el sur de Francia, estuvimos en Iowa un año también, y luego Berlín. En Berlín sí llevamos ya 3 años. O sea que Berlín ya se ha vuelto, no quiero decir casa, porque ni siquiera hablo alemán, entonces no puedes decir que es casa, pero por lo menos ha habido un poco de estabilidad, ¿no? Oye, sigues escribiendo la novela, ¿no? Es decir, esta novela. Tengo una pregunta para hacerte, que esto me lo dijiste, se me quedó grabado y siempre lo cuento. ¿Fumas o no fumas? No fumas. O sea, que este es el término que yo me quedé hace 5 años, la última vez que hablamos, cuando hablamos de duelo. Y yo te dije, pero este narrador eres tú. Y tú me dijiste, no, porque yo no fumo. Y efectivamente, en Tarántula, Eduardo, el narrador, fuma. ¿No? Sí. ¿Sigues escribiendo esta novela? Estas novelas son. Todas las novelas que has publicado forman una sola novela, ¿no? Forman un solo algo, Javier. Yo no sé qué es. Yo creo que llamarle novela es un poco arriesgado por el concepto que tenemos de la novela, ¿no? Tal vez novela episódica, ¿no? Pero sí forman un conjunto, un solo libro, un solo tomo, ¿no? Este es el séptimo libro que publicó Un Asteroide y me parece que es el séptimo también de este proyecto en marcha, ¿no? De esta obra en marcha que empezó en 2008, imagínate, ya más de 15 años, ya casi 20 años, ¿no? Con el boxeador polaco. Es el boxeador polaco el que le da salida a este proyecto sin yo saberlo. Y esto es, creo que lo hablamos la última vez que nos vimos, pero es importante decirlo. Yo no sabía, no sé, incluso en presente, no sé qué está pasando. Ojo, no sé qué viene, no sé qué libros van a continuar, no sé qué va a pasar con los personajes que a veces reaparecen o con algunas historias que a veces continúan. O sea, ha sido un proyecto que se ha ido desvelando ante mí, ¿sí? Y que ha ido creciendo ante mí, y no sé hacia dónde va todavía. Te lo pongo de otra manera. ¿Cuál es el título de este proyecto? Si es una novela, ¿cuál es el título? No lo sé. No lo sabes. No lo sé. Ya me lo han preguntado algunos editores. Si publicamos los libros juntos, ¿cómo lo quieres titular? Los noruegos querían hacerlo. No lo sé.
No lo sé, tendría que pensar qué título unifica estos libros breves. Hay alguna cosa que sí, Eduardo, tienen todos alguna cosa en común, ¿no? Que es que en la mayoría de estos libros hay un capítulo de partida de infancia, ¿no? De algo que sucedió en la infancia del narrador. ¿Eh? Y que a partir de ese capítulo se exploran muchas preguntas. Yo se lo estoy diciendo a todo el mundo sabe. Yo he conseguido que mucha gente lea Eduardo Halfon en la librería porque no conocía a Eduardo Halfon y yo se lo he enchufado. Y es fácil, ¿no? Por decir, mira, no son muy largas, se leen muy bien y aparte dejan pozo, ¿no? Y en Tarántula, yo se lo he dicho a la gente, digo, si a mí me preguntan cuál es el mejor libro de Eduardo, les diré Tarántula, pero claro, venimos de mejorando lo presente, ¿no? Es decir, a mí Tarántula me ha dejado muchas preguntas. Creo que aparte, esto podemos hablar o no, porque tampoco quiero entrar en según qué temas, pero creo que está muy anclada a la actualidad, en alguna pregunta anclada en esta actualidad terrible que se vive en Oriente Próximo, Sí. ¿no? Pero a partir de un capítulo de infancia, ¿no? Estos capítulos de infancia son los que te sirven en muchas ocasiones de punto de partida, ¿no? Mira qué curioso, porque concuerdo con tus dos puntos. Primero, que yo vuelvo a la infancia constantemente. Constantemente. A veces es el inicio, el arranque de un libro, como el caso de Tarántula, que empieza en este campamento, ¿no? Cuando el narrador tiene 13 años, un campamento de niños, tipo Boy Scout. Y luego la historia sale de ahí, ¿no? Duelo, ¿te recuerdas de Duelo? Que también ya lo hablamos, el recuerdo de infancia de un niño ahogado, de un tío ahogado. Pero luego tienes Canción, que empieza en Japón, en la actualidad, y luego va a la infancia, en el segundo y en el tercer capítulo. En el segundo capítulo va a los años 70 en Guatemala, y en los años 80 va a mi adolescencia en Guatemala, inscribiéndome en un cuartel militar, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la infancia es vital cuando yo me siento a escribir. Es vital, es a donde vuelvo constantemente, como que si ahí hubiese, Javier, algún secreto, ¿sí? Como que si ahí hubiesen pistas o evidencias o cosas importantes o tesoros, no sé qué busco ahí, pero es ahí, en ese mundo, eh, donde empiezo casi siempre, aunque ese empiezo luego venga después en el libro, pero es ese inicio de mi infancia, ¿no? De esa Guatemala de los años 70. Fíjate que yo no escribo de la Guatemala actual, No. escribo de esa Guatemala, o mejor dicho, de mi recuerdo de esa Guatemala. Es esa Guatemala la que a mí me interesa cuando escribo. Ahora bien, tu segundo punto, ¿cómo algo tan de la memoria, tan de la infancia, puede resultar tan actual? Y yo creo que esa misma pregunta te la harías si vuelves a leer Monasterio. Monasterio es mi novela israelí, por llamarla así, ¿no? Y Correcto. el enfrentamiento que se da en esa novela, publicada en 2013, hace 11 años, el enfrentamiento que se da en la novela con mi lado árabe y mi lado israelí y la violencia de ese enfrentamiento que yo veo en Israel en ese momento, es tan actual y tan terrible y tan trágico y tan me parte el corazón, ¿no? Me parte el corazón lo que está pasando ahora en Israel y en Gaza y con los palestinos y con este gobierno nefasto de Netanyahu, criminal, ¿no? Entonces, ¿cómo algo que puede tener sus inicios en un recuerdo tan particular, en un momento tan antiguo, luego volverse tan actual? Yo creo que eso es en parte la magia de la literatura, ¿no? Como una historia tan individual, tan sacada con pinzas, luego se puede volver de todos, ¿no? Hay, No hay, solo hay, de todos, no solo de todos, sino de todos los tiempos también. O sea, una cosa universal también del tiempo. hay una cuestión de tratamiento en los temas que es, tú efectivamente partes de estos capítulos de infancia o recurres a los capítulos de infancia
habitualmente, digamos, los psicólogos cuando recurren a la infancia es para hallar en la infancia respuestas a lo que está viviendo una persona ahora, desde un punto de vista traumático, desde un punto de vista de afectación psicológica, desde un punto de vista de salud mental, ¿no? Por tanto, en la búsqueda de la infancia hay la búsqueda de las respuestas a lo que nos está sucediendo ahora. Pero yo en todos tus libros lo que me sucede, que yo creo que es lo que más me gusta, es que tú recurres a los capítulos de la infancia, pero nunca hay respuestas. No. Siempre hay preguntas. Yo he terminado Tarántula, que después iremos a ello, he terminado Tarántula con muchas más preguntas que respuestas. Que es exactamente el caso mío al escribirlo. Claro. ¿No? Yo no respondo nada, no entiendo nada más al final del proceso de escritura que al inicio. Quizás estoy un poco peor porque me he pasado meses o años patinando sobre este lodo y dándole vueltas y, ¿no? Entonces, siento que la literatura funciona en esos ejes. Es abrir puertas, no cerrarlas. El darte respuestas te cerraría puertas y te metería en un espacio determinado. Es lo último que yo quiero hacer, ¿no? Quiero que salgas de ese espacio determinado a responder por ti mismo esas preguntas. Ahora, es pedirle al lector que participe. Y no todo lector quiere participar, ¿no? Mis libros son muy abiertos, en ese sentido quizás se parecen más al cuento que a la novela, ¿no? Porque es una especie de escritura o es una escritura con una intencionalidad de participación, ¿no? De que tú busques esas respuestas. Yo no te las voy a dar. Ya digo que a mí es una de las cosas que más me apasionan de tu obra en general, que es esta generación de preguntas. Estoy leyendo el libro y cuando leía el libro en algunos momentos me acordé de, yo no sé si lo has leído o no, Ácido sulfúrico de Amelino Tom. No. Es un reality show sobre un campo de concentración muy bestia, muy bestia, muy bestia. Y después hay un libro también que no sé si conoces, de un israelí, soy incapaz de decir el nombre, creo que es Yishai Sarit o algo por el estilo, que es El monstruo de la memoria. En este libro hay una reflexión muy profunda de un israelí sobre el derecho a la defensa y el modo de ejercerla, ¿no? ¿Cómo se ejerce la defensa? Yo creo que en Tarántula hay muchas preguntas sobre esto, ¿no? Es uno de los temas que circunvalan todo el rato el libro. No digo que centran, sino que lo circunvalan, ¿no? Sí, que es una pregunta que trae el pueblo judío desde hace muchos siglos, ¿no? Décadas, pero muchos siglos. De cómo te defiendes ante agresiones que vienen de afuera, ¿no? Y si estudias esa historia, ¿no? También puedes entender una sobrereacción, un reaccionar con demasiada violencia a la violencia, ¿no? No sé cuánto queremos desvelar del libro, de la trama del libro. Poco. ¿No? ¿No decimos mucho? No, que lo lean. Porque hay un secreto ahí en el primer capítulo que he hecho muchos esfuerzos por mantener, ¿no? El título, obviamente, no es un libro sobre tarántulas. No es un libro arácnido. No, para nada. Como canción tampoco es un libro sobre música y el boxeo no es un libro sobre boxeo. Yo tiendo a... Monasterio tampoco es un libro sobre... No, sobre el catolicismo. ¿No? Entonces vamos a no hablar mucho, muy directamente sobre ese secreto para que el lector se pueda sorprender. Yo creo que es una sorpresa brutal, ¿no? Cuando llegas al final del primer capítulo y te enteras de dónde viene, sí. Pero hay entonces diferentes maneras, he visto yo, de enseñarles a los niños o enseñarles a un grupo de personas, no solo cómo defenderse, Javier, cómo enseñar la historia. ¿Cómo enseñas la historia? ¿No? Por eso hablabas de estos libros, el primero que mencionaste, que olvidé el título, sobre un falso campo de... Sí, o sea, ¿cómo enseñas la historia reciente de España?
¿no? Del franquismo. O cómo enseñan entonces los judíos la historia del Holocausto. Y hay diferentes opiniones, hay diferentes escuelas, pero es una pregunta muy válida y es una pregunta que yo aquí en Berlín me topo constantemente, con la cual me topo constantemente, ¿no? Porque es una ciudad que está tratando de enfrentarse con su pasado, cosa que no sucede, por ejemplo, en Guatemala. Guatemala evita el tema de la guerra civil. No se quiere hablar de eso, no se quiere tocar el tema del genocidio, entonces es una herida abierta. Aquí no. Los alemanes tienen muy claro que tienen que hablarse, hay monumentos por todos lados, o sea, no puedes evitar, cuando sales a caminar, el tema, ¿no? Pero entonces es algo que a mí me pasa cuando voy a campos de concentración, ¿no? Y digo, pero, ¿qué es esto? ¿No? Porque algunos, y he escrito sobre ello, en Señor Hoffman, por ejemplo, hay un campo de concentración en Italia que visité, que parecía un parque temático. O sea, parecía una reconstrucción donde te cobraban la entrada y una cosa horrible. Pero ¿cómo enseñas entonces? Porque tampoco no puedes hacer nada, o sea, tienes que hacer algo para que los niños entiendan, para que los niños aprendan ciertos no solo aspectos de su pasado, de sus pasados, ¿no? De sus antepasados. Pero ¿cómo lo haces? Entonces, yo creo que es una de las grandes preguntas de Tarántula. ¿Qué hacer con la historia? ¿Qué hacemos con la historia? ¿No? Y cómo la transmitimos de generación en generación. Y si esa transmisión no está también transmitiendo otras cosas, ¿no? La violencia, por ejemplo. El odio. El odio al prójimo, ¿no? Esto de la educación era una de las cosas que te quería comentar, que ligándolo con la actualidad piensas, algo estamos haciendo mal, ¿no? Cuando ves los resultados de las elecciones europeas o cuando ves los resultados en algunos países europeos, o algo estamos haciendo mal en la transmisión de esa historia, ¿no? O es que estamos banalizando, que es lo que tú decías ahora en el concepto este de campo de concentración como parque temático, o es que estamos banalizando una parte trágica de la historia de Europa. Yo creo que las dos. Yo creo que las dos. Evidentemente no estamos enseñando bien, porque ¿no? Solo tienes que abrir un periódico o voltear a ver las noticias para ver que la cosa no está caminando bien. Estamos en un momento crítico como humanidad, como Europa, como seres humanos, ¿no? También la banalización de ciertas partes de nuestra historia, por supuesto, pero también hay un péndulo, o parece haber un péndulo, ¿no? Y ahorita ese péndulo se está yendo hacia un extremo tenebroso, preocupante, alarmante, y todos lo vemos, ¿no? Aquí en Alemania se ve, porque vimos los resultados de las elecciones. En Francia lo están viviendo ahora, en España lo estáis viviendo ahora. Vemos cómo ese péndulo se va acercando a un punto alarmante y veremos qué pasa. Veremos qué pasa, pero estamos muy cerca a situaciones muy dramáticas, creo yo. Oye, yo termino con una escena que a mí francamente me sobresaltó, me impactó mucho, me dejó bastante conmocionado, que es la escena de la huida, ¿no? La escena de la huida de ese campamento, del niño, y de la gente que se encuentra, ¿no? Sí. En el camino. Sí. Me dejó muy conmocionado esto, es el concepto de la huida como tal, ¿no? Sí. Porque el hermano está en el campamento. Y si te das cuenta, es un concepto que no tendría que haberte sorprendido, porque viene desde el epígrafe del libro, ¿no? De Alejandra Pizarnik, pero luego también en el primer capítulo hablo del concepto de querer huir de mi casa, de querer huir del judaísmo, de querer huir de Guatemala. O sea, el concepto de irme ha estado siempre muy presente en mí, Javier, siempre. Entonces, cuando llega el momento de confrontación a este
otro Eduardo Halfon de niño, ¿no? En el campamento. Su reacción no es pelear de vuelta. Su reacción es salir corriendo, salir huyendo. Y entonces hay una segunda mitad de la novela que sucede en esa huida, ¿no? Y es donde algunos han dicho que se vuelve entonces una novela de terror. A lo Stephen King, me dijo un periodista español la semana pasada, no Pues no está sé. mal. No está No mal. está mal. No, acepto la comparación, pero yo no soy muy lector de Stephen King, y tampoco soy ese tipo de escritor, ¿no? Pero sí hay un terror, una situación terrorífica que se da, ¿no? Con una luz al final, ¿no? Yo siento que siempre existe esta luz, o sea, no es una oscuridad total a la que se mete el niño, es a las profundidades de su propio país, a la selva de su propio país, buscando esa luz. Ahora has dicho esto de la novela de terror y he pensado, pues es cierto. No, pero no solo la segunda parte, también en No, la primera. Al otra. final, El terror cambia, ¿no? Cambia el tipo de terror. claro, Sí. al final la única forma de enfrentarse uno a sus propios miedos es a través del terror, ¿no? Es decir, Yo creo que sí. de imaginarnos Yo creo que sí. qué podría pasar si yo estoy en el lugar de ese personaje, ¿no? Y eso es lo que al final te acaba generando las preguntas. Y muchas veces la propuesta de respuestas que cada uno se hace, ¿no? Sí. En algunos casos es muy terrible. Sí. Porque piensas, hostia, yo no lo haría nunca, pero. Pero, exactamente, está el pero ahí. Ahora, ¿sabes que eso que tú sentiste, esos dos tipos de terror, también tienen un truco? Y el truco es la estructura de la novela. Claro. Tú percibes esos terrores más como suspenso porque te hago esperar. Te muestro el cuchillo y lo guardo, un capítulo. Te muestro el cuchillo y esa estructura que fui gestando en el camino, ese es el ingeniero Halfon. Ese es el ingeniero que viene a armar el tinglado de tal manera para que el efecto terror sea más, para que cale más. Y creo que cala más. Bueno, dice que esto, que si no ves el monstruo, es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar. Es lo peor. Te sale el que peor te imaginas. Y sabes que por ahí está persiguiendo a este niño, pero no llega a salir, ¿no? Y sabes que va a salir, pero no llega a salir. Eso es quizás un efectismo muy efectivo. Oye, yo no quiero hablar más. Yo quiero que la gente lea Tarántula, publicada por Libros del Asteroide, como toda la obra de. No se ve bien porque ahora la pondremos así. Ahí que se ve mejor. Yo creo que la gente lea Tarántula, como quiero que lea todo lo que ha publicado Eduardo Halfon, que ya sabe la gente que a mí es un autor que me gusta muchísimo. Hay muchos otros temas que aparecen en el libro. Está ella, está ella. Y está él, están ellos dos. Y está él, pero sobre a mí, por ejemplo, ella me pareció este personaje absolutamente enigmático al principio, terrorífico en medio, ¿no? Luminoso un poco al final. Bueno, no voy a contar más. Que lo lean, Eduardo, que lo lean porque si no vamos a tener que contar cosas y yo no quiero contar. Y no queremos contar cosas. No No, porque queremos que lo lean y luego a lo mejor me doy un paso por Barcelona en el otoño y entonces ya vamos tras la lectura. Pues oye, cerraremos un pacto para que vengas aquí y y montaremos como mínimo una conversación contigo con la gente que se lo haya leído. Encantado. Eduardo, muchas gracias. A ti. Pásalo bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenos lo que sea. Lo que sea. Venga, hasta luego. No.